¿No hay ninguna pregunta? Bueno, ¿cómo se mueve el mundo espiritual? ¿Cómo uno puede cambiar el mundo? Hablando. ¿Por qué uno puede cambiar el mundo hablando? Porque Dios lo dijo, punto. O sea, la idea de los cristianos es que creemos en Cristo. Es así de fácil, ¿sí? ¿Por qué la Biblia se llama la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia se llama la palabra de Dios? ¿Cómo? Porque es de Dios, porque está inspirada por Dios. Porque en algún momento Dios le habló. En algún momento Dios le habló. ¿Sí es claro? En algún momento Dios le habló. Entonces, ¿por qué está escrita? Porque Dios motivó a hombres para que la escribieran. Entonces, cuando Dios habla, viene sobre una persona y le dirige la mano. De tal manera que podemos estar seguros que cada palabra fue inspirada por Dios. La forma como están ordenadas las palabras fue inspirada por Dios. Las oraciones fueron inspiradas por Dios. O sea, como está escrito fue inspirado por Dios. En ese orden de ideas podemos confiar en lo que dice la Biblia. ¿Sí es claro? ¿Por qué podemos confiar en lo que dice la Biblia? Ojo, la Biblia declara Números 23, 19. Números 23, 19, ¿qué dice? Números 23, 19 dice, ¿ya llegaron allá? Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que miente. Diga, Dios no es hombre. 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 Entonces, ¿cómo es Dios? Espíritu. Espíritu. ¿Sí es claro? Y dice, Dios no es hombre para que mienta. Cuando dice Dios no es hombre para que mienta, ¿qué está diciendo? En esa oración, ¿qué está diciendo? Que el hombre miente. Obviamente también las mujeres, no se excusen. ¿Sí? ¿Sí? Todos mentimos. Todos. Entonces lo que está diciendo es, los hombres mienten. Ahora bien, si los hombres mienten, ¿se puede confiar en los hombres? No. Eso dice la Biblia. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No importa si es un pastor, si es un líder, no importa si va a la iglesia, no importa si carga Biblia. ¿Sí estoy diciendo claro? Entonces, si la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y la Biblia dice, todos los hombres son mentirosos, entonces ¿uno en quién puede confiar? En Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre. ¿Sí es claro el punto? Ahora, ¿cómo uno sabe lo que dice Dios? Escrito está. Porque está en la Biblia. Este libro, como Dios es todopoderoso, Dios existe y es real. Este libro, desde el momento en que fue escrito en griego, hebreo y arameo, Dios ha organizado para que este libro se mantenga. Independientemente de que se traduzca a muchos idiomas, independientemente de que haya pasado muchos años, muchos siglos, Dios ha estado dirigiendo para que lo que Él dijo se mantenga. Entonces, es maravilloso porque hoy traducen la Biblia al quechua, que es el idioma del Perú, un idioma autóctono, original, nativo del Perú. Pero lo que dice en griego, en hebreo, arameo, lo traducen al quechua de tal manera que los que hablan quechua entienden el mensaje. La esencia. ¿Entienden lo que dice ahí? Entonces podemos confiar en la Biblia. La Biblia es el único libro en el mundo que ha sido perseguido. Nadie ha perseguido el Corán. Nadie ha perseguido los libros de la India, el Ramayana, el Bhagavad-gita, el Bhagavad Gita, que son libros sapiensales, o sea, de buenas costumbres, no espirituales. ¿Es claro? De hecho, la Biblia hubo un tiempo en que fue prohibida. Y las Biblias estaban atornilladas al púlpito. Y solo los clérigos, los curas, podían leerla. Solo ellos. La Biblia es la palabra de Dios. Para que su vida funcione, usted necesita elegir creer que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo uno puede saber lo que dice la Biblia? Leyéndola. ¿Sí? Ahora, si uno lee la Biblia, ¿cómo puede uno saber que la Biblia es verdad? Está escrita por Dios. Fue escrita por los hombres.
O sea, escrito por Dios sí, pero Dios usó hombres. Exacto. Pero ¿cómo uno puede saber si esto funciona o no? ¿Cómo? Ponerlo en práctica, Por testimonio. ¿Qué es testimonio? dar fe de algo. Dar fe de algo. Entonces, ¿testimonio qué es? Que usted lee la Biblia. Un ejemplo. Lucas 10, Ejemplo, vea. Lucas 11, 9, ¿qué dice? Ejemplo, vea, yo hablo un personal. Dice que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Mi vida antes era la que ustedes... Pero pase acá y ya que va un testimonio, se va con el testimonio. Aquí, de su testimonio, pero no en 45 minutos, sino muy puntual. Bueno, la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Si uno lo cree, porque es palabra de Dios, porque está escrito y experimenta de que el que está en Cristo, nueva criatura es, yo soy testigo, doy testimonio, porque yo era un indigente de 35 años en la calle, ahora soy una nueva criatura, en Cristo soy una nueva persona y mi vida ha cambiado totalmente. Esa es. Bien, así se da un testimonio puntualito, pero sabroso. Chepa al puesto. ¿Sí es claro el punto? Él a los 12 años eligió basuquearse, eligió la vida. A los 12 años, duró 35 años, a los 47. Entonces no había hecho primaria, ni bachillerato, ni había estudiado nada. Pero cuando recibe el mensaje y cree el mensaje, dice, yo tengo que hacer algo en mi vida. Empieza a estudiar primaria, termina la primaria, empieza a estudiar bachillerato, termina el bachillerato y hace una carrera técnica. Él es auxiliar de cocina. Y luego lo contratan en una empresa, pero estando como empleado dice, no, esto no es lo mío. Y él monta su propio negocio. Eso solo lo hace la Biblia. O sea, solo el poder de Dios es capaz de coger a un adicto a la droga, al bazuco, a la marihuana, a la pornografía, a la prostitución, al sexo, sacarlo de ahí y hacerlo como un hombre intachable o como una mujer intachable. Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios. Entonces, eso es testimonio. Testimonio es, gracias amor, testimonio es yo sé, que sé, que sé, que sé. O sea, es una convicción profunda, interna, propia, que nadie le puede negar. Si usted tiene un eructo, todos sabemos que es un eructo. Si usted tiene un eructo, en el mundo nadie puede decirle que no, porque es íntimo y personal. Así es la relación con Dios. Entonces, fíjese lo que dice la Biblia. ¿Cómo puede usted saber que la Biblia es verdad? Vayamos a Lucas 11:9. Está hablando Jesús y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Cuando usted lee ese pasaje en la Biblia, ¿usted qué entiende? Uno debe buscar a Dios para encontrarlo. Que uno busca a Dios y lo encuentra. ¿Cómo sabe eso? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo sabemos que Dios responde? Porque aquí la Biblia dice, pedid y se os dará. Cuando la Biblia dice pedid y se os dará, está diciendo que el que pide recibe. Entonces, ¿cómo hace usted para saber si es verdad? ¿Usted pide? Ahora, si usted pide y no recibe, pues decimos eso es carreta. No, o pidió mal. No permaneció. Puede ser, si lo que él dice es cierto, puede que no haya pedido con la suficiente fe. Porque si tú pides y no hay fe, no hay nada. Ajá, aquí hay un punto, fe. Entonces, definamos la fe. Hay que... Definamos la fe. La fe es la convicción de que Dios sí es. Eso es una expresión bíblica que suena como muy gaseosa. O sea, no es como muy claro qué es la fe. Entonces pongamos la fe en bolitas y palitos. O sea, para explicar qué es la fe y cómo funciona la fe. ¿Sí es claro? Sí. Listo. Diga, si yo lo leo en la Biblia, lo creo. Si Yo lo leo en la Biblia, lo creo. Y eso pone fin a cualquier discusión. Y eso pone fin a cualquier discusión. Entonces, vamos a ir a Romanos 4:17. Romanos 4:17. Nos dice exactamente cómo funciona. Como está escrito. Ojo, se remite al texto porque la Biblia fue inspirada por Dios. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Por favor, diga conmigo. Llama las cosas que no son como si fueran. Llama las cosas que no son como si fueran. Ahora en este pasaje les voy a explicar por qué es importante que usted repita. ¿Sí?
Llama las cosas que no son como si fueran. Llama las cosas que no son como si fueran. Llama las cosas que no son como si fueran. Pregunta. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. O sea que había tinieblas, o sea, no había luz. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Atentos, atentos a la pregunta. Génesis 1:2 está diciendo que hay tinieblas. No había luz. No había luz. ¿Cómo solucionó Dios el que haya luz? Hablar. Génesis 1:3. ¿Qué dice? Sea la luz. Dijo. Y dijo. Génesis 1:3, dijo. El 6. Luego dijo. El 9. Dijo también Dios. El 11. Después dijo Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Hablando. Escúcheme, Dios está hablando. Génesis 1:2, había tinieblas. ¿Cómo solucionó Dios las tinieblas? O sea, ¿cómo Dios quitó las tinieblas? Hablando. ¿Y qué usa Dios? ¿La qué? La palabra. Y cuando Dios usa la palabra, ¿qué más está usando? La voz. ¿Y qué más está haciendo? Llamando las cosas que no son como si. Entonces había tinieblas y Dios cuando habla está llamando las cosas que no son como si fueran. ¿Qué usó? Fe. Entonces, ojo, cuando usted habla, ¿cuándo? Cuando habla, usted llama las cosas que no son como si fueran. Amén. ¿Sí escuchó? Entonces, ¿cuándo usted usa la fe? Cuando habla. Cuando habla. Ojo con lo que va a decir. Dios declara que la fe se usa cuando uno habla. Certifiquémoslo. 2 Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿de quién? De Dios. O sea, usted ya tiene la fe. Usted no necesita orar por fe. Ya tiene la fe. ¿Sí es claro? Úsela. Usted ya tiene la fe. Conforme a lo que está escrito. La fe de Dios es conforme a lo que está escrito. Entonces, si usted quiere tener fe de Dios, ¿qué tiene que hacer? Conocer lo que dice la Biblia. Ojo, la fe de Dios es conforme a lo que está escrito. Ahí dice, ¿sí o no? Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ojo, cuando la Biblia dice teniendo el mismo espíritu de fe, está diciendo que usted ya tiene la fe de Jesús. Pensemos en milagros que hizo Jesús. Marta, un ejemplo de milagros que hizo Jesús. Usted ya puede sanar a los enfermos porque usted ya tiene la fe de Jesús. Levantó un muerto. O sea, usted ya puede levantar un muerto porque usted ya tiene la fe de Jesús. Convirtió el agua en vino. Usted ya puede convertir el agua en vino porque ya tiene la fe de Jesús. ¿Sí es claro? Jason, un milagro de Jesús. Cualquiera que se acuerde. Multiplicó los panes. Usted ya puede multiplicar la comida. Olga, milagro cualquiera. Echó fuera demonios. Usted ya puede echar fuera demonios. Hizo la luz. ¿Cómo? Hizo la luz. Hizo la luz. Usted ya puede hacer la luz. Sí, estoy diciendo. O sea, lo que es, miren esto tan chévere. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Lo que aquí está diciendo es que usted, Marta, ya tiene la fe de Jesús. Lo que aquí está diciendo es que usted, Jason, ya tiene la fe de Jesús. No tiene que orar para pedir fe. Ya tiene la fe de Jesús. ¿Sí estoy siendo claro? Ahora, ¿cómo funciona la fe de Jesús? Aquí está la respuesta. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, usted ya tiene la misma fe de Jesús. No tiene que ayunar para tener la fe de Jesús. No tiene que orar para tener la fe de Jesús. No tiene que leer Biblia para tener la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que Dios cómo quitó las tinieblas. Hablando. Y deme un sinónimo de hablar, según la Biblia. ¿Qué hizo Dios? Llamó las cosas que no son como si fueran. O sea, no había luz, había tinieblas y Dios dijo, sea la luz. Entonces, Dios está hablando. Entonces, ¿cuándo usted usa la fe? Cuando habla. Usted usa la fe cuando habla. Y ojo, aquí dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, usted ya tiene la fe de Jesús. Ya la tiene.
Ahora, ¿cómo es la fe de Jesús? Conforme a lo que está escrito. ¿Sí escuchó? O sea, usted ya tiene la fe de Jesús y usted usa la fe de Jesús cuando habla lo que está escrito. Quiere decir que uno puede hablar cosas que no están escritas. Cuando usted habla, ejerce poder. Cuando usted habla, ejerce autoridad. Cuando usted habla, ejerce señorío. Cuando usted habla, ejerce gobierno. Cuando usted habla, ejerce dominio. Entonces, ojo que Dios no dijo, sea la luz para ejercer autoridad, sea la luz para ejercer poder, sea la luz para ejercer gobierno, sea la luz para ejercer señorío. ¿Cuántas veces dijo Jesús sea la luz? 1:3. Génesis 1:3. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. O sea, con una sola vez que habló, Una. hizo las 4 cosas. Sí, Señor, son 7 cosas. Dios solo habla una vez, sea la luz. Y al hablar está usando la palabra. Dios dijo, sea la luz. Y al hablar está usando el poder. Dios dijo, sea la luz. Y a la vez está usando el gobierno. Sea la luz y a la vez está usando el señorío. Sea la luz y a la misma vez está usando la autoridad. ¿Sí estoy siendo claro? La fe de Dios funciona conforme a lo que está escrito. Usted ya tiene fe de Dios. Si tiene un pariente enfermo, ¿qué dice la Biblia respecto a la enfermedad? En ninguna parte dice eso. ¿Cómo se sana? Usando la autoridad. No, hablando. Entonces no se dice. Entonces cuando hay un enfermo, uno no, orar es pedirle a Dios, Padre, te pido por las llagas de Jesús, Señor, por favor escúchame, sana a esta persona. No es correcto. Lo correcto es que usted tiene autoridad. Aquí dice que usted tiene fe, ¿sí o no? ¿Cómo se usa la fe? Hablando. ¿Qué dice Dios que hay que hacer para sanar a un enfermo? Usar la autoridad. Entonces, ¿cómo se usa la autoridad? En el nombre de Jesús se va la enfermedad. Si es claro, La declaró sana. usted ya tiene fe. Entonces, si hay en su casa un enfermo, ojo, a los ojos de Dios el cáncer, la gripa, el SIDA, problemas de los ojos, de los oídos, de la sangre, problemas de tiroides, problemas de oído, de audición, del páncreas, son enfermedad. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que cuando dice la palabra enfermedad se van todas. Punto. Entonces usted no tiene que ser médico ni estudiar anatomía para saber que en la clavícula, que el huesito rotador, que el mango rotador, inclusive no tiene que saber el nombre técnico de las arterias. Lo que dice la Biblia es que usted ya tiene fe, como la fe de Jesús, y ya tiene autoridad. ¿Y cómo se sana un enfermo? Usted no teoriza. Teorizar es, no, pues la Biblia dice que cha. No, usted lo hace. ¿Sí estoy diciendo claro? Así funciona. Entonces, ¿cuándo usted usa la fe? ¿Cuándo habla? Ojo, si usted usa la fe cuando habla y el plan de Dios es que usted tenga dinero, ¿por qué está pobre? Uy, es que la plata no alcanza. Todo está tan caro. ¿Qué está usando? La fe mala. Es que no puedo adelgazar. Eso es tan difícil. ¿Qué está usando? Fe mala. Fe, autoridad, gobierno, señorío, dominio. Pero en contravía. ¿Sí estoy siendo claro? Usted puede adelgazar por hacer 2 horas diarias en el gimnasio. Pero usted puede adelgazar por lo que hable con su boca. Porque a mí la Biblia me dice que no es lo que entra, porque lo que entra se va al sanitario, es lo que sale, es lo que sale. Y gracias a Dios por la ciencia y la medicina, pero la Biblia tiene 31.103 versículos y en ninguna parte dice que el azúcar engorda. En ninguna parte dice que los pastelitos engordan. Pero sí dice que cuando usted habla usa su fe. No, es que yo no como azúcar porque es que el azúcar me engorda. ¿Qué está usando? La fe. ¿Y qué va a pasar? Se hace. Mire, la fe de Dios es lo más loco, atravesado y chiflado que existe en este mundo. En este mundo, ¿quién gobierna? El diablo. ¿Y cómo se gobierna este mundo? Por lo que uno ve, por lo que uno oye, por lo que uno siente.
Entonces, si ven que la persona no puede leer bien, dice ese gatona, tiene presbicia, tiene miopía, hay que hacerle operación. ¿Cierto que sí? El mundo. Pero Dios dice que le manda a los ojos que vean y los ojos ven. Eso es loco. O sea, imagínese usted en un lago, y el lago al otro lado, dar la vuelta al lago, cuesta 3 horas, atravesarlo, se hace en 20 minutos, atravesarlo, pero no hay puente. Y a usted está en la orilla norte y en la orilla sur le ponen $1 millón. Si usted llega antes de media hora, ese $1 millón es suyo. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo hace uno? La Biblia dice que Jesús caminó sobre el agua. Pero eso es loco. Usted va a piscinas y da un paso y ¡pum! Se cae en el agua. ¿Sí estoy siendo claro? ¿O no? O sea, es loco. O sea, ¿qué más loco que tener 5.000 hombres sin contar mujeres y niños y con 3 peces y 2 panes darles de comer y que sobren 12 canastas? Eso es loco. O sea, eso es chiflado. ¿Me estoy haciendo entender? Una persona de aquí a la iglesia tiene que salir, o sea, hace salidas por toda Cundinamarca, por diferentes pueblos de Cundinamarca, y va a la venta de gasolina, saca 20.000 pesos, hágame un favor, lléneme el carro con 20.000 pesos. 20.000 pesos, ¿para cuánto alcanzan? 90 kilómetros. O sea, 100 kilómetros, si el galón rinde 60 kilómetros. Pero ir a Facatativá, de Facatativá, ir a Mistas del Colegio, de Mistas del Colegio, ir a Cibaté, de Cibaté, ir a La Vega, San Francisco, son mucho más de 120 kilómetros. O sea, son 8 horas en carro para arriba y para abajo. ¿Usted que tiene carro, con 20.000 pesos alcanza 8 horas para arriba y para abajo? No. Pero esta vieja es loca. Va donde el que vende gasolina, saca 20.000 pesos y dice: ¿cuánto quiere, señora? Lléneme el tanque. Pero señora, el tipo se ríe, pero con 20.000 pesos no se llena. Usted con 20.000 pesos lléneme el tanque. Suena, es chiflado. Eso ¿me estoy haciendo entender? Loco. Pero ella le llena el tanque con 20.000 pesos y va a Mesitas del Colegio, va a Cibaté, va a San Francisco, va aquí, va allá, y llega a la casa a las 8 de la noche y el carro no le falló por gasolina. Es loco. Pero aquí dice que al que cree todo le es posible. Amén. Y como Jesús multiplicó los panes y los peces, usted puede multiplicar el dinero que tiene en su cartera. La gasolina. Usted puede multiplicar la gasolina. Usted puede multiplicar los clientes que le compran patines. Usted puede multiplicar los clientes que le compran almuerzos. Usted puede multiplicar, si es caro, los clientes que le compran. Es así. Es conforme a su fe. Entonces, ¿cuándo se usa la fe? La fe vencedora, la fe ganadora, ¿cuál es? Aquí dice 4:13. Según de Corintios 4:13. Llamando las cosas que no son como si Según de Corintios 4:13 no dice eso. Conforme a lo que está escrito. Sí, señor. La fe que funciona, la fe de Dios funciona conforme a lo que está escrito por Dios. Amén. Escúcheme. ¿Tiene o no tiene fe? Sí. Sí. La fe funciona para lo bueno o funciona para lo malo. Un cuchillo afilado sirve para pelar papas y hacer un caldo bien rico, pero también sirve para picar al cónyuge. ¿O no? Amén, hermano. ¿Sí es claro el ejemplo? Sí. Un cuchillo afilado sirve para picar la comida, pero también sirve para picar los vecinos. ¿Es el mismo cuchillo? ¿O no? Claro que sí. Entonces es cómo está usando usted el cuchillo. Porque la Biblia dice que la fe es una espada de 2 filos. O usted usa el filo conforme a la palabra de Dios, que dice: hoy vendo en el nombre de Jesús, hoy progreso, yo soy delgado, el dinero me llega, tengo trabajo en el nombre de Jesús, y todo me va bien, y a mí nadie me roba en el nombre de Jesús, y no me enfermo en el nombre de Jesús. Ese es un filo. Pero el otro filo es: ay, el frío, es que con el frío
me da el chiflón y me enfermo. Es que no puedo dormir. No, si tomo tinto por la noche no puedo dormir. Si llueve no vendo. Es que si llueve no vendo. Es que como el dólar está tan caro ya nadie quiere almorzar. Es que la venta de patina está tan difícil. Doble confesión. Entonces, por un lado, usted está usando el filo como bendición, que es como Dios dice que lo debe usar, pero el otro, usted mismo se está macheteando. ¿Me hice entender? No es culpa de Dios. No es culpa de su madre que le habló mal. No es culpa de su papá, no es culpa de su esposo. Ni el cuchillo tampoco. ¿Por qué hay separaciones? ¿Por qué hay divorcios? Cuando uno se casa, bueno, en mi caso no es el suyo, a mi esposa le gustan los bizcochos, pues me escogió. Entonces, uno no coge nombres y los bota al aire y el que caiga sobre la Biblia con ese me caso. Por sí. Algo bueno debe tener la persona esa, ¿cierto? Con la que yo elijo como cónyuge. Algo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Algo bueno. Todos tenemos fallas. Pero algo bueno debe tener esa persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué vienen los divorcios? Porque en la medida en que uno camina, pues uno empieza a conocer a la persona y empieza a tener roces. Pero ella tenía esas cosas feas antes de casarse. Yo tenía esas cosas feas antes de casarme. ¿Sí estoy siendo claro? Y uno, sin darse cuenta, por engaño al diablo, uno empieza a notar la falla y a hablar de la falla. Es que con William no se puede. Ay, es que William es tan terrible. No, es que no hay. ¿Qué está haciendo? Usando la fe. Está usando el cuchillo para picar su matrimonio. ¿Sí estoy siendo claro? Pero usted puede hacer como mi esposa. De su cónyuge puede ser el mejor hombre del mundo. ¿Cómo? Hablando. ¿Cómo? Pregúntenme por mi esposa. Dígame, ¿cómo está su esposa? ¿Cómo está su esposa? Contenta, enamorada y agradecida con Dios por ese esposo tan lindo que le dio. Ella se levanta todas las mañanas. ¡Qué bendición de hombre! Al mundo eso le suena loco. Pero ella está haciendo una declaración espiritual de fe sobre mi vida. Y eso me ha pulido. Eso me ha cambiado. Eso me ha mejorado. ¿Usted tiene o no tiene fe? Sí. Actúe como si fuera verdad. Sí, Señor. Sí, Señor. Ahora, la fe de Dios, o sea, la fe que lo saca de la pobreza, la fe que hace que venda, la fe que hace que se enamore, la fe que hace que esté bien, la fe que hace que sea fácil vivir sin pecar, la fe que hace fácil separarse del pecado, ¿cuál es? La fe de Dios. ¿Por qué algunas personas tienen lucha de pecado? Es que no, es que... Ay, es que tomar me gusta tanto. ¿Qué está haciendo? Usando la fe. ¿Qué está haciendo? Llamando las cosas que no son como si fueran. ¿Me hago entender? Señores, la vida cristiana es muy chévere. Es muy sabrosa. Yo tengo un cuñado suizo y una vez me trajo un chocolate suizo, una barra así grande, de 32 centímetros, y venía señalada por centímetros para no comerse más de uno diario. Y esas, uno coge la barra, la huele, está empacada, pero tiene un olor especial. Y entonces, es una cosa sabor. Y yo la voy destapando despacito, para que no se me rompa la envoltura. Y adentro está recubierta con aluminio, pero el olor es más fuerte, más intenso. Entonces yo la destapo un poquito y como quiero que me ore, le doy una lambidita. ¡Qué chocolate tan rico! Y con esa barra de 32 centímetros no hago no, sino un pellizquito. Y huele, se arma tan rico. Uy, esa barra me acuerdo como si fuera ayer. Me duró 8 meses comiendo. Una cosa riquísima, rica. Así es el evangelio. Cuando usted le coge gusto a orar, usted entra a orar y orar es rico, orar es sabroso, no le toca. Porque cuando usted ora, viene el Espíritu Santo de Dios y le habla.
y lo edifica y lo anima y usted desarrolla ganas de orar. Y orar es muy chévere. Cuando yo destapé otro pedacito, una vez lo guardé, pero pues se iba derritiendo. Y me tocó coger pedacitos así de papel aluminio. Ay, pero muy rico. Así es cuando usted lee Biblia. Es sabroso. No le toca leer Biblia. No le toca. Es un gozo. Entonces, gócese leyendo Biblia. O sea, ¿cuál es el ritmo? ¿Cuál es el gusto leyendo Biblia? Así es como cuando usted ayuna. Cuando usted ayuna, los besos de mi esposa son los mejores besos. Su boca me calienta, sus labios me emocionan, su respirar me hace soñar. Entonces, yo quiero que un beso dure. Pero es así de sabroso cuando ayuno. Cuando ayuno, estoy sacando un tiempo para estar con Dios. Estoy sacando un tiempo para conocer a Dios. Cuando ayuno, Dios me permite experimentar de Dios. Eso es muy chévere. Muy chévere. Cuando salgo con mi esposa, cuando le toco la mano, es un gozo. Es casi como cuando estaba comiéndome el último pedacito de la barra de chocolate. Yo la miraba y pensaba si la comía o no. Pero era una cosa sabrosa. O sea, es un chocolate muy suave. El chocolate suizo tiene un aroma y tiene una cosa riquísima. Así es cuando usted va a la iglesia. Usted se la goza. Es chévere. Es chévere. Pero todo tiene que ver con su actitud. Su actitud desata su altitud. ¿La cogió? Si se dispone a ir a la iglesia, si se dispone a orar, si usted se dispone a leer Biblia, si se dispone a ayunar, eso va a hacer que usted desarrolle comunión con Dios y eso va a hacer que esté más alto, o sea, que tenga más comunión con Dios, que sea más sensible a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Eso va a hacer que usted, mire, Dios a diario le está diciendo dónde está su empleo, dónde le van a pagar más, pero como no ha desarrollado oído espiritual, sea dónde le pagan menos. Dios a diario le dice dónde le van a negociar lo mejor, dónde usted va a encontrar los clientes. A diario le está diciendo cómo hacer para vender mejores cosas, cómo hacer para ganar más plata, cómo hacer para no estar enfermo. A diario Dios le está diciendo, pero como uno no ha tenido ese tiempo de comunión, ese tiempo, entonces uno se la pierde. Escúcheme, para vender 100 almuerzos diarios, usted no necesita una casa más grande o un mejor lugar, necesita la fe de Dios. Y la fe de Dios se usa hablando y usted ya tiene fe de Dios porque usted ya nació de nuevo. ¿Me hago entender? Pero esto, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el gran secreto de la Biblia? Isaías 1:19. Digan, si quisieres. Si quisieres. Ahora, ¿entiende por qué les digo que hablen? Porque cuando usted habla, usted está sacando su propia fe. Entonces, cuando yo le digo, repita conmigo, todo lo puede en Cristo, usted está sacando su propia fe para adaptarse, para que le vaya bien. La iglesia es un lugar chévere. La iglesia no es una silla de odontólogo donde uno sufre. No es para salir traumatizado. La iglesia es un lugar chévere. Pero para que funcione usted, póngale actitud, póngale ganas. Cuando el predicador está hablando, no es que le esté echando vainas o sátiras o pullas. Nada de eso. Quiere que usted venza, que salga adelante, que sea edificado. Entonces, la iglesia es un lugar muy chévere. Pero usted necesita entender que funciona es si quisieres. Digan conmigo, si quisieres. Si quisieres. Si quisieres. Si quisieres. Si quisieres. Con solo esa palabra, ¿usted qué entiende? Si quiere. Si quiere. O sea, nadie lo obliga a orar. Nadie lo obliga a ayunar. Nadie lo obliga a leer la Biblia. Nadie lo obliga a ir a la iglesia. Nadie lo obliga a diezmar y ofrendar. Si quiere. O sea, Dios está diciendo, Andrini, si usted quiere, Marta, si usted quiere, Lina, si usted quiere, Olga, si usted quiere, cuando usted elige recibir a Jesús,
Cuando usted recibe convicción de pecado, justicia y juicio y confiesa a Jesús como Señor y Salvador y nace de nuevo, usted ya quiso. ¿Estoy diciendo claro? Ya quiso. ¿Estoy de acuerdo? Ya usted quiso. Pero en la siguiente parte dice, y me obedece como yo le mando. Hace lo que yo le mando. Porque obedecer, ¿qué es? ¿Oír qué es? Oír es obedecer. Santiago 1:22, ¿qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiere decir, si uno va a la iglesia, oye que no roba, que no debe robar, y sale a como las uvas y va pescando una y se la come, pues ya está robando. Una uva, eso nadie se da cuenta. Sí, pero si entran 100 personas, la señora se quedó sin uvas. ¿Sí estoy viendo claro? Mire, hay gente que a los cristianos no les fía, ni les suelta plata. Ay, me faltaron 200 pesos, luego se los traigo. Cristianos que se roban 200 pesos. A ver. No, ya le traigo. Y ahí uno se queda. 3 días después, ay, se me olvidó, pero ya vengo. ¿Estoy diciendo claro? Esto sí funciona. Esto funciona. Pero, ¿qué dice la Biblia? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a otros mismos. Es decir, si usted lee en la Biblia, ore continuamente y no ora, pues, si usted lee en la Biblia, vaya a la iglesia y no va. Si usted lee en la Biblia, ayune y no ayuna. Si usted lee en la Biblia, diezme ofrenda y no diezme ofrenda, pues. Ahora, esos son ejercicios espirituales que Dios nos manda. ¿Para qué? Porque Él sabe que haciendo esos ejercicios espirituales desarrollamos el músculo de la fe. Entonces, es como cuando uno va al gimnasio. ¿Sí? Cuando uno va al gimnasio, pues fácilmente puede soportar una pequeña maratón. Pero si no, pues ni modo. Corre al bus y... Entonces, esos ejercicios son los que manda Dios. Mira lo que dice Isaías 1:19. Isaías 1:19. Si quisieres, ya sabes, ¿qué es si quisieres? Si usted quiere, si se le antoja, si se le da la regalada voluntad. O sea, su pastor no lo puede obligar a orar, su pastor no lo puede obligar a leer Biblia, su pastor no lo puede obligar a diezmar, su pastor no lo puede obligar a ir a la iglesia, su pastor no lo puede obligar a arrodillarse o a sentarse o a pararse. ¿Estoy diciendo claro? Pero usted ya eligió ser cristiano, o sea, usted ya quiso. ¿Sí estoy diciendo claro? Usted ya eligió ser cristiano, o sea, usted ya quiso. Y dice, si quisieres, usted ya quiso. Y oyeres, ¿qué es oír? Hacer. O sea, si usted quiere y obedece, o sea, si usted quiere y me hace caso en lo que yo le mando, como yo le mando. ¿Sí estoy diciendo claro? ¿Por qué cristianos llevan 8, 10, 15 o más años y siguen enfermos o llevados o no progresan? ¿Por qué no hacen caso? Miren, señores, el campesino que viene en el lugar más remoto sabe que si no siembra no hay cosecha. ¿Sí estoy diciendo claro? Es posible que a Miguel, que trabaja vendiendo computadores y arreglando impresoras, lo llamen a arreglar impresoras y computadores si nunca va, si nunca tiene aviso y nunca le dice a nadie. No, tiene que sembrar. Mire, yo hago esto, de alguna manera tiene que anunciarse. O sea, él siembra y va a recoger. Amén. Pero si no, ¿estoy siendo claro? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sembrar? Pues siembre oración y usted recibe discernimiento, entendimiento. Siembre lectura de la Biblia y recibe conocimiento de Dios. Siembre ir a la iglesia y se empodera y crece. Siembre orar y ayunar y recibe intimidad con Dios. Siembre diezmar o ofrendar, o sea, dar dinero, y recibe cosecha de dinero para salir adelante. Eso dice la Biblia. Si quisieres, usted eligió venir a la iglesia, usted ya quiso. El siguiente punto es, ahora no es porque viene a la iglesia haga como se le antoje, no. Usted ya quiso, ahora obedezca lo que dice Dios. Eso es ejercer dominio propio. ¿Sí es claro? Eso es que yo como hombre casado puedo mirar a todas las mujeres, pero elijo no mirarlas, porque tengo la mía, la que me entregó su corazón a mí.
¿Estoy diciendo claro? Eso es que yo puedo hablar con groserías, pero elijo hablar sin groserías. Eso es dominio propio. Eso es que yo puedo no orar, pero yo elijo orar. Eso es que yo puedo no ir a la iglesia, pero elijo ir a la iglesia. Eso es que yo puedo no diezmar y ofrendar, pero elijo hacerlo. Ahora, cuando obedezco lo que Dios me manda, como Él me manda, ¿qué va a pasar? Pues aquí dice que Dios hace que me vaya bien. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. ¿Cuál es el bien de la tierra? La leche que fluye, leche y miel. O sea, los buenos negocios, la buena salud, la buena ropa, la buena comida. O sea, si usted se mete con Dios, lo peor que le puede pasar es que su negocio despega. Si se mete con Dios, lo peor, lo más picho que le puede pasar es que sus ganancias se multiplican. Si se mete con Dios, como dice Dios, lo más malo que puede pasar es que usted aprende a ser feliz, aprende a sanar enfermos. Lo más malo que le puede pasar es que usted adelgace, que aprende a vivir en paz y sano. Pero ese quisieres. Ese quisieres. La Biblia dice, en boca de Jesús, no habéis podido orar una hora, se refiere en lenguas. Bueno, si usted todavía no tiene el ritmo de orar en lenguas, empiece con 15 minutos. Bueno, ponga el reloj, voy a orar 15 minutos en lenguas. Sí, pero tú hágalo todos los días y cada semana le sube 5 minuticos. Pero empiece. Si no lee Biblia, empieza a leer un pedacito. Pero empiece. Si no ayuna, empieza a ayunar mediodía. O sea, no coma, sino tome agua hasta la 1 de la tarde. Y si en ese tiempo puede eventualmente leer algo de Biblia o orar, chévere. Pero empiece. Si no tiene a disposición la costumbre de ir a la iglesia, empiece a ir por lo menos una vez a la semana. Si no tiene la costumbre de ir a ofrendar, empiece. Coja los hongos orongo. ¿Sí? Suave. Eso se puede. Claro que se puede. Porque usted es hijo de Dios. Porque es real sacerdocio. Porque tiene la naturaleza de Jesús. Porque Dios le dio vida. Porque Dios le dio poder, porque Dios le dio autoridad, porque Dios le dio unción. Porque cuando usted habla, los demonios tiemblan, la enfermedad huye, la pobreza se va. Ese es el plan de Dios para su vida. Amén. Pero, señores, uno no puede llevar a una mula a beber y obligarla a beber. ¿Es claro? Porque hay cristianos que llevan años y siguen enfermos, llevados y mal, y como que la vida no les cambia. Porque quieren, pero no se comprometen. Así no funciona. ¿Qué matrimonio funciona cuando se casan enamorados y al poco tiempo ella empieza a mirar a Juan, a Pedro y a Santiago? Ahí no funciona nada. No funciona nada. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios ha abierto nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Y declaro sobre su vida que usted recibió la palabra y usted entendió que sí tiene parte activa en su vida cristiana. Declaro sobre su vida en el nombre de Jesús que esta semilla Dios la siembra con una raíz sólida y profunda y de larga duración, y el diablo no se la puede matar. Y usted aprende a hablar bien. Declaro que usted entendió que sí tiene fe conforme a la fe de Dios, y declaro que usted entendió que es necesario que usted aprenda a hablar bien sobre su negocio. Así llueva, usted vende. Así no entre gente, la gente entra. Así no le esté llegando plata, usted declara que prospera. Así funciona. Y usted entendió y usted lo empieza a hacer, y lo empieza a hacer con gozo y con alegría en el nombre de Jesús. Digan, creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar recogiendo los diezmos y las ofrendas. ¡Ay! Los diezmos y las ofrendas. Mire, los diezmos y las ofrendas, ¿qué es? Es una siembra que usted hace. Dios dijo en Génesis 8:22, mientras la tierra exista, no cesará la siembra y la sementera. ¿Qué es el diezmo y la semilla? La ofrenda es una semilla que usted da dinero para causar que a nivel espiritual le llegue dinero. Es así de fácil, una siembra y una cosecha. Usted siembra y cosecha. ¿Quiere salir de la pobreza? Aprenda a sembrar. ¿Quiere salir de las deudas? Aprenda a diezmar y ofrendar. ¿Por qué? Porque así Dios lo dijo y Dios no miente. Punto. Y si el pastor se come los diezmos, se los roba, se los enmarihuana o se compra un vestido o un carro, pues eso no es problema suyo. La Biblia dice que cuando uno diezma, está diezmándole a Dios. Que cuando uno diezma, Jesús en el Espíritu recibe su dinero y el hombre recibe su dinero. Ahora, la Biblia manda a los pastores que hagan obra social, que ayuden. Pues eso hacen muchos.
Otros se comen la plata, problema de ellos, cada uno responde por sí. Pero que muchos pastores hacen cosas buenas, sí, claro. Y muchos hacen cosas malas, sí. Entonces no mira a los hombres. Obedezca lo que dice Dios. Aprende a sembrar con gozo y con alegría. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. Diga, Espíritu Santo, siembra esta palabra con una raíz sólida y profunda en mi corazón. Y enséñeme a caminar en la verdad del Evangelio, colocando por obra lo que escrito está, en el nombre de Jesús. Amén. A los que están en Facebook y YouTube y todo esto, chao. Pásenle esto a sus amigos, a sus vecinos. Cámbienles la vida. Haga algo bueno por los demás. Chao, chao.